Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica, esta media hora de conversación económica en Canal 24 Horas. Esta semana está llena de temas, tenemos cifras de desempleo, cifras de la CACEN. Comenzó la convención constitucional, también el tema de las presidenciales, todo, obviamente lo político, convive estos meses más que nunca con lo económico. Y para profundizar en todo lo que estamos planteando, ya estamos en contacto en esta Mirada Económica con José de Gregorio, expresidente del Banco Central, hoy economista decano de la Facultad de Negocios, de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Señor de Gregorio, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Andrés? Gusto estar contigo. A ver, ¿cómo ha visto los últimos números, señor de Gregorio, respecto al crecimiento de nuestra economía, que crece vigorosa, no así el empleo? Lo veíamos en los números tanto del INE, tanto de la encuesta que entrega, por ejemplo, David Bravo de la Universidad Católica. ¿Cómo están viendo ustedes esos números que crecen, o que uno crece y el otro más bien se pierde en empleo? Bueno, es algo que es propio de la situación que estamos viviendo. La economía se está recuperando con fuerza, pero el empleo no lo ha acompañado. Y hay un conjunto de factores. Primero pensemos la pandemia. La pandemia hace que mucha gente prefiera no salir, no arriesgarse. Existe, afortunadamente, también ayuda para que la gente no tenga que exponerse innecesariamente. Por lo tanto, estamos en una situación que yo diría, desde el punto de vista de empleo, con mucha incertidumbre de cómo viene, porque hay dos cosas. Una vez que solucionemos esto de la pandemia, que es más largo de lo que esperábamos hace un tiempo atrás, ¿no es cierto? Una vez que se solucione, ¿vamos a volver a tener las mismas cifras de empleo? Yo creo que es complejo. Parece que no, poder hacer alguna predicción, porque la economía ha cambiado muchísimo. Los sectores, ¿no es cierto?, donde hay más demanda de mano de obra, otros sectores que van a tener muchos problemas, muchos sectores de servicios que no van a volver a contratar. Por lo tanto, es un tema sin lugar a dudas preocupante. No tiene mucho que ver con la recuperación propia de la economía, que está con fuerza, sino que tiene que ver con una cosa mucho más profunda que está pasando en los mercados del trabajo en el mundo entero. Tiene que ver con temas más estructurales, José. El gobierno creó una comisión para recuperación del empleo durante la semana, incluso con 10 economistas, paritarios, viendo por qué no se han recuperado, por ejemplo, 1 millón de empleos. Estamos al mismo nivel quizás de tamaño de la economía, lo dijo Mario Marcel, quizás si nos comparamos con las semanas previas al estallido social, pero con 1 millón de trabajadores menos. Esto era lo que se venía conversando antes, quizás del estallido, en el año 2019, del recambio tecnológico, los nuevos trabajos. Esto se vino, ese proceso se aceleró quizás de 10 años en 1, 2, 3. Efectivamente, se aceleró muchísimo. Y eso es efectivamente lo que estamos viendo ahora, ¿no es cierto? Nosotros en los primeros 6 meses de la pandemia tuvimos que hacer una transformación que no estábamos acostumbrados. Ahora, esto tiene una parte positiva al lado de toda la tragedia, y es que el empleo que hay hoy día es muchísimo más productivo, porque si a mí me dicen estoy produciendo con 1 millón menos de personas lo mismo que antes de la pandemia, obviamente ha habido un importante aumento de la productividad que debiera ayudar a mayor crecimiento y a mayor demanda por empleo. ¿Pero cómo subimos al carro, José, a ese millón de personas que quedó abajo, que quedó en la vereda de alguna forma? Sí, algo que es importante, más allá de las políticas, de que el proceso de automatización y lo que se ha visto en el mundo, por ejemplo Estados Unidos, que es un país que va mucho más avanzado que nosotros, es que estos procesos no generan desaparición de empleo, generan muchos cambios. Estados Unidos, ante la pandemia, con todo el proceso de automatización y robotización que había tenido, Estados Unidos estaba con más empleo que nunca antes en su historia. Porque lo que ocurre es que con todos estos avances tecnológicos se crean nuevas actividades y se crean nuevas demandas por empleo. Lo importante es que nuestra economía tenga la posibilidad, ¿no es cierto?, de que esta demanda y de que esta mayor productividad se manifieste en nuevo empleo. Y por eso me parece muy importante mirar a la estructura del mercado laboral, a qué es lo que estamos enfrentando con una economía con mucho trabajo part-time, con eso se llama la gig economy, ¿no es cierto?, todo lo que significa los delivery y todos estos trabajos parciales por hora, o sea, cómo nosotros abordamos en el mercado laboral que no conocíamos antes. ¿Y cómo esto también se ensambla con discusiones que no solamente están en Chile, en otros países, José? Por ejemplo, en la jornada de 4x3.
recién hoy día se publicaban datos de la experiencia, por ejemplo, en Islandia, en otros países, que la experiencia no ha sido mala. Y esa discusión se instala ahora con estos trabajos más tecnologizados, con más part-time, con manejo un poquito más del día a día, del horario. ¿Cómo ve usted esa propuesta del 4x3? Incluso reducir la jornada de 45 a 38 horas. Claro, hay que tener mucho cuidado. Primero, yo creo que efectivamente vamos a vivir en un mundo en el cual el trabajo presencial en muchas actividades no va a ser tan indispensable. Y esto obviamente también tiene espacios de mejora de productividad. Mucha gente no va a tener necesidad de estar gastando tanto tiempo en empleo. Obviamente el contacto entre la gente es muy importante. Esto no significa que tú te vas a quedar toda tu vida trabajando part-time, pero probablemente ir menos días a la oficina, ir menos horas. Lo que esto ayuda en términos de calidad de vida y en términos de productividad y de empleo me parece muy positivo. Ahora después hay otras discusiones, entonces, que tiene que ver una cosa, qué se hace desde el punto de vista de la política pública y qué cosas permitimos nosotros y fomentamos desde la economía. Por ejemplo, el que haya más posibilidades de que la gente trabaje en sus casas, ¿no es cierto? Que no haya mucha restricción, todas estas... Hay problemas, ¿no es cierto?, uno escucha de regulaciones, si uno se queda trabajando en la casa, ¿cómo uno lo adapta a esto a los nuevos tiempos? Eso yo creo que es muy importante. Ahora, si tú me dices, lo que pasa es que aquí hay que tener cuidado, o sea, si tú me dices, mira, ojalá si la gente hiciera el mismo trabajo en menos horas, yo creo que hay que ser cauteloso y hay que ir gradual en estas cosas, si uno realmente lo empieza a hacer. Sobre todo cuando estamos en un momento en el cual todavía no conocemos la estructura del mercado de trabajo que nos va a acompañar. Por lo tanto, podría ser apresurado. O sea, esto nosotros le sumamos propuestas bastante agresivas en materia de salario mínimo y todo esto que se va sumando. O sea, lo que nosotros queremos es que haya creación de buenos empleos, que haya empleos de calidad, que la economía crezca. Pero para eso primero tenemos que también tener una muy buena evaluación de hacia dónde estamos yendo. Y obviamente la recuperación fuerte de la economía con aumento de productividad es una noticia positiva. Sí, con cifras también que conocimos esta semana, José, alarmantes respecto al aumento de la pobreza extrema, de la pobreza en migración, de la pobreza también en mujeres jefas de hogar. También hay un foco importante porque el concepto, por lo menos estos últimos meses, ese concepto de la focalización en las políticas públicas, como que se había, entre comillas, satanizado y estamos en este IFE universal súper necesario, pero ¿cómo volvemos a enfocarnos a ese segmento, al tema de la pobreza que para muchos se había dado casi como por hecho los últimos 30 años con la caída sostenida de la pobreza? Bueno, es lamentable lo que ha ocurrido en materia de pobreza y distribución, no es sorprendente, es algo que uno espera que ocurra. Normalmente las recesiones son muy malas, en particular para los más pobres, por eso es importante tener una institucionalidad que mitigue el ciclo económico, ¿no es cierto? Nada podíamos hacer contra la pandemia. Por lo tanto, obviamente que es algo que es lamentable, pero era absolutamente esperable. Lo importante es cómo nos recuperamos. Lo importante es cómo esas mujeres que se quedaron sin trabajar vuelven a la fuerza de trabajo, vuelven a conseguir empleo y ojalá sean empleos mejores. El gran problema que hemos tenido nosotros es una caída de empleo, una caída de ingresos laborales importante y en particular esta se focaliza en los sectores más vulnerables. Por lo tanto, tenemos nosotros que mirar muy bien y permitir muy bien que se recuperen esos empleos, que la gente pueda volver a tener buenos ingresos laborales, tal como nosotros esperaríamos que esta recesión y todo lo que ha pasado con la pandemia sea transitorio y no nos deje heridas de largo plazo. Esa es la primera parte. La otra cosa, esta discusión de la focalización versus la universalización, a mí no me gusta ponerlo en términos de esa dicotomía. Yo creo que Chile pasó efectivamente de un estado en el cual lo prioritario era focalizar, porque había 40, 30, 20% de chilenos pobres. Por lo tanto, la prioridad y máxima prioridad era eso. Hoy día la fracción es menor, todavía es preocupante y todavía hay que tener políticas focalizadas y muy especiales a los sectores más pobres. Pero también han surgido a nivel de la clase media y a nivel de muchos sectores de la población nuevas necesidades, nuevas demandas de seguridad social. Se vive con más ingresos, pero se vive en una situación de mucha incertidumbre. Muchas veces familias que tienen un trabajo pueden volver a la pobreza si pierden ese trabajo. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que pensar son políticas para esos sectores que provean mayor seguridad social. Por lo tanto, yo no hablo de que las políticas tengan que ser universales versus focalizadas. Yo creo que tiene que haber políticas para todos, pero de acuerdo a sus necesidades y a sus requerimientos. Por lo tanto, no es una política común para todos,
versus tampoco es una política especialmente para un sector. Hay que tener políticas que cubran una mucho mayor amplitud de la población, pero de acuerdo a sus propias necesidades. Las necesidades de alimentación, las necesidades de un ingreso básico en los más pobres, las necesidades de mayor seguridad y menor vulnerabilidad de las clases medias. José, ¿cómo ha visto usted esta propuesta desde el legislativo? Tiene que ir aquí apuntando más sobre todo a la clase media, incluso esta medida va a beneficiar, dicen muchos, a la clase alta. Tiene que ver con la rebaja del impuesto específico a los combustibles, esta rebaja transitoria del 50% mientras dure el estado de excepción. ¿Cómo ve usted ese tipo de propuestas? Claro, suenan bonito, pero si uno ve los números, incluso en términos medioambientales, del ingreso para el Estado, al parecer no cuadra mucho, ¿no? Sí, hoy día estamos en una situación que me parece bien complicada y que es ofrecer y ofrecer sin límite. O sea, obviamente, si nosotros pusiéramos una lista de todo lo que nos gustaría ofrecerle a la población, sería enorme, pero no tendríamos los recursos para eso y tenemos que saber priorizar. O sea, lamentablemente no podemos, incluso con aumentos de carga tributaria, no podemos hacer todas las cosas que se están ofreciendo. Eso es como lo primero, y yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque aquí además en elecciones presidenciales la cantidad de cosas que se ofrecen, ¿no es cierto?, son enormes, y al final o nos van a llevar a una situación fiscal muy pobre que al final nos va a terminar empobreciendo como país, o no se van a poder cumplir esos objetivos y va a resultar nuevamente en un desprestigio para la clase política. Respecto de este impuesto, primero, a mí me llama la atención como la lógica, es decir, lo tenemos que bajar por el estado de catástrofe, pero el estado de catástrofe es un estado en el cual nosotros no queremos generar incentivo a la movilidad, o sea, es como una cosa lógica, punto uno. O sea, nosotros estamos diciendo a la gente que es en la casa, salga menos, pero si sale le vamos a poner la benzina transitoriamente por este periodo más barata. O sea, no me parece lógico, en primer lugar. Segundo lugar, tiene costos medioambientales enormes. Yo creo que precisamente hacia donde tenemos que ir nosotros son hacia impuestos que contribuyan, ¿no es cierto?, a la lucha contra el cambio climático, ¿no es cierto?, y todos los problemas medioambientales que tenemos. Creo que ese tiene que ser un foco muy especial en política tributaria, y esto apunta absolutamente en la dirección opuesta. José, usted recién decía esta lógica que se está activando de ofrecer, ofrecer y ofrecer. Y uno ve dentro de las propuestas si entramos un poco a la discusión de los candidatos presidenciales, sin duda la propuesta económica que más ruido ha generado es la del candidato del Partido Comunista, Daniel Jadue. Él propuso, quizás lo medular, este aumento de la carga tributaria entre 8 a 10% del PIB en 4 años. ¿Es posible eso a su juicio, José Gregorio? Se ha puesto el caso de Dinamarca. ¿Es posible una carga de ese nivel en nuestro país tan solo en 4 años? ¿Qué efecto puede tener eso en la economía? O sea, en primer lugar, tú apuntas a una pregunta básica y que dice, cualquier aumento de impuesto, en general, un aumento relevante, tiene efectos sobre la actividad económica, tiene efectos sobre el crecimiento. O sea, tratar de decir, no, mi aumento es expansivo y vamos a ser tremendamente exitosos gracias a esto, ojalá fuera así, pero no es gratis subir impuestos. O sea, partamos por eso, y obviamente tiene efectos en la actividad económica. Y uno puede decir, está bien, tal vez crezcamos un poquito menos, ¿no es cierto? Uno no quiere matar el crecimiento, vamos a pagar un pequeño sacrificio en eso, pero vamos a tener un país mejor, un país más integrado, vamos a poder realizar mejores políticas sociales, y eso me parece bien y discutible, o sea, y es una decisión que tiene que tomar el país, no los técnicos. Sin embargo, cuando uno habla de una propuesta de aumento entre 8 y 10%, si uno mira, y te voy a tratar de ser bien claro porque aquí hay mucha discusión y bastante confusión. Cuando uno mira la experiencia de los 35 países que están en la base de datos de la OECD, desde principios de los años 60. O sea, son como 45 años si tú tomas promedios de 4 años. Entonces tú tomas los 35 países por un periodo de 45 años y preguntas, en toda esa enormidad de datos, ¿quién lo ha logrado? Tú llegas a que solo Dinamarca, ¿no es cierto?, que lo hizo por ahí por los años 70. Lo hizo solo Dinamarca, pero Dinamarca lo hizo con un aumento del IVA, que es muy recaudador, sí, y con un aumento de impuesto a todas las personas, a sus ingresos. O sea, eso hoy día en Chile sería imposible.
Entonces la pregunta en Chile, ¿vamos a irnos al IVA del 25%? Entonces la gente empieza a decir, no, lo que pasa es que hay otro impuesto. Pero cuando uno lo suma, lo que yo veía de algunos asesores, decía, mira, subir el impuesto al 50% de los ingresos más altos recauda 300 millones. Eso es el 1% de lo que quieren recaudar. Desintegrar el sistema tributario son 800 millones de dólares. Entonces, 300 millones, 800, todavía no llegamos a medio punto del PIB. ¿No es cierto? Entonces después le ponen un puntito por aquí de impuestos al patrimonio, otro punto al royalty, y nos cuesta mucho. José. Y quiero hacer otra claridad, porque hay gente que ha escuchado tal vez esta discusión. Cuando uno mira los datos tributarios de la OECD, si quiere comparar cargas tributarias, no los temas de tributo, uno tiene que tomar los impuestos excluyendo los impuestos de seguridad social. Porque los impuestos de seguridad social son muy diversos. Hay países que tienen 20% de cotización, otros que tienen 15%. Pero no es eso. El problema es que los impuestos de seguridad social son para pagar la seguridad social de la gente que puso esa plata. Por lo tanto, si tú miras los impuestos incluidos de seguridad social, por ejemplo, el caso de Suecia, que entre el 73 y el 77 aumentó en más de 8% la carga tributaria. Pero de eso, como 5 puntos fueron seguridad social. Por lo tanto, no vale, porque uno está diciendo, ¿qué es lo que hicieron? Fue aumentar los impuestos de seguridad social para mejorar las pensiones. En Chile vamos a tener que hacer eso. En Chile vamos a tener que aumentar los ingresos de la seguridad social para mejorar las pensiones. Pero eso es un carril aparte. Por lo tanto, lo correcto es ver los impuestos excluidos de seguridad social. Con Italia te pasa lo mismo. También tiene algo más de 8%, pero tiene más de 2 puntos de aumento de seguridad social. Por lo tanto, tú quedas solamente con un caso persistente, el caso de Dinamarca, y que su combinación tributaria fue una combinación de impuestos bastante sencillos y tremendamente recaudadores. De manera que a mí me gustaría ver, creo que todavía hay tiempo, creo que hay mucha discusión sobre la campaña del alcalde Jadwe, y en parte es porque han sido muy claros en explicar y en dar cuenta de sus cosas, y me parece bien, pero ahora esperamos nosotros un poco más de detalle y más rigor en la visión de esta cifra. Pero uno también se va, quizás dentro del arco político, a otras propuestas, por ejemplo, de otro candidato que suena fuerte, que está más o menos adelante en la encuesta, al igual que el alcalde de Recoleta, es el exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, José, que él proponga un aumento del gasto para diferentes medidas del orden de 25.000 millones de dólares, pero no se pone como prioridad una reforma tributaria. Él habla más que todo del crecimiento, de otro tipo de medidas, más que de una reforma tributaria. ¿Se puede en esta coyuntura? No se puede, en parte porque llegamos con mucho peso. Yo entiendo que sus 25.000 millones, son por los 4 años. O sea, no son 30.000 al año, son 20, pero eso es bastante, y eso requiere de un aumento. Chile requiere un aumento de impuestos, incluso en una cosa relativamente austera, porque vamos a salir de la pandemia con mucho peso, y además tenemos un montón de demandas sociales. Por lo tanto, no podemos pensar, obviamente el crecimiento ayuda, pero no es suficiente. O sea, eso no sabemos nosotros que el crecimiento no genera los ingresos que uno necesitaría, sobre todo cuando hace nuevos programas permanentes. Así que yo creo que si llega a gobernar va a tener que aumentar impuestos si quiere cumplir su programa. José Gregorio, le pido que se mantenga en contacto, vamos a ir a la pausa aquí en Canal 24 Horas, que se mantenga ahí conectado al Zoom con nuestro canal de noticias con Mirada Económica. Vamos a ir a la pausa aquí en Canal 24 Horas, volvemos en segundos con la conversación con José Gregorio, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica, estamos conversando con el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José Gregorio. José, ¿cómo has visto el inicio de la Convención Constituyente? Este inicio ha tenido algunos problemas, más que algunos problemas. Eso también obviamente que muchos sostienen que eso tiene alguna incidencia en el ritmo de la economía, o por lo menos en algunas cosas. Por ejemplo, estamos viendo, algunos dicen que el alto dólar, tiene alguna relación con los temas políticos que hemos visto en los últimos días. ¿Cómo ves tú el inicio de la Convención Constituyente? O sea, la incertidumbre está puesta en Chile ya hace mucho tiempo y no se va a resolver hasta que no termine el proceso constituyente al menos. O sea, tenemos un periodo.
en el que hay mucha incerteza. Y obviamente no es algo que vamos a resolver porque precisamente el trabajo de la Convención Constituyente es escribir una nueva constitución de la cual no sabemos sus resultados. Así que no es algo, no puede decir. De repente los gobiernos hacen cosas que pueden generar incertidumbre y uno dice, bueno, ojalá la reduzcan, ojalá aclaren esto, pero es muy distinto cuando uno dice, mira, aquí vamos a tener un año en el cual vamos a estar discutiendo la Constitución. El inicio, la verdad que son cosas un poco, yo diría, pintorescas que van pasando, errores lamentables, pero la verdad que yo no me atrevería basado en estos 3 días, hacer una predicción o tratar de aventurarme. Yo creo que hay que dejarlos que trabajen, hay que verlo. Yo creo que con todos estos problemas que van teniendo y que van incorporando problemas anexos, les va a tocar un trabajo muy duro, ¿no es cierto? Trabajo de fin de semana, esto va a ser 24/7 de aquí hasta que termine. Y van a tener que hacerlo, y ese es el mandato que les dio el país, y yo espero que lo cumplan. Pero lo que está pasando, así como muy en el corto plazo, yo creo que no es un problema más para las páginas políticas, sí, o para el notario, pero no creo que sea un problema central de lo que se nos viene con la Asamblea Constituyente. Pero la tónica este año tú ves dentro de consecutivas elecciones, la misma discusión convencional, ese escenario de incertidumbre, ese va a ser el que va a marcar un poco el ritmo de la economía este 2021, quizás también el 2022, pese a las buenas cifras que estamos viendo de recuperación. Esa incertidumbre llegó para quedarse un buen rato, más allá del documento que emane de la convención, más allá del candidato presidencial que salga. La incertidumbre no solamente aquí en Chile, sino también en el mundo. Bueno, es que el corazón de nuestra incertidumbre está en la nueva Constitución. Ahora, tampoco yo soy una persona que diga, mire lo que va a venir en esta nueva Constitución. Yo creo que hay una cosa que primero deberían ir despejando los propios constituyentes. Es que la Constitución da los grandes marcos, ¿no es cierto? Lo decía incluso en una entrevista hoy día el expresidente uruguayo José Mujica, ¿no es cierto? Esto da un marco general, pero esto no son las políticas específicas, ¿no es cierto? Uno puede decir, va a las indicaciones generales. Una discusión que yo tenía, hay gente que dice que el Banco Central debería aplicar controles de capital. Eso lo puede hacer el Banco Central. Eso está dentro del marco de las cosas que puede hacer. Que lo ponga en la Constitución no tiene ni pies ni cabeza, porque esas son cosas que van dependiendo y se van decidiendo dentro de la coyuntura y son decisiones de política económica. Por lo tanto, creo que es bien importante, en primer lugar, ajustar las expectativas a lo que tiene que ser una buena Constitución. El marco general de convivencia y dentro del cual se van a enmarcar las leyes y las acciones políticas durante las próximas décadas. Y eso ojalá sea exitoso. También va a haber incertidumbre respecto de una elección presidencial que está muy abierta. Eso pasa en todas las democracias. En el mundo entero también hay bastantes tensiones. Normalmente los momentos de crisis vienen acompañados de tensiones. Y en parte importante vienen acompañados de tensiones porque hay un deterioro en los grados de equidad, hay aumentos de la pobreza, ¿no es cierto? Y hay muchísimas tensiones que uno tiene que saber resolver. Y el rol del Banco Central ha sido parte de la discusión de los temas económicos, sin duda. El rol del Banco Central, tú fuiste presidente del Banco Central, ha marcado parte de esa conversación. ¿Cómo ves tú? Por lo menos uno ve dentro de lo que se va conversando con diferentes convencionales, es que la autonomía del Banco Central es algo que por lo menos concentra harto apoyo. ¿Cómo ves tú esa conversación respecto al Banco Central? Mira, en primer lugar, no nos centremos solo en el Banco Central. Creo que hay muchos temas económicos tremendamente relevantes. Por ejemplo, la iniciativa exclusiva del presidente en materia fiscal. Si la vamos a modificar, ¿cómo lo vamos a hacer de manera que no sea una puerta al desorden fiscal? Una de las anclas que ha tenido nuestro país, que se ha estado deteriorando en los últimos años, pero una de las anclas que ha tenido de su éxito económico ha sido un manejo fiscal muy prudente. Uno gasta lo que tiene, y los países que fracasan son los que gastan más de lo que pueden, de manera más permanente. O sea, nosotros uno gasta más de lo que tiene cuando tiene una recesión, es normal. Pero ese es un tema súper importante. Hay una discusión sobre derecho de propiedad, hay una discusión sobre recursos naturales, hay muchas discusiones económicas que son tremendamente importantes, que no hay que verlas con dogmatismo, pero sí hay que verlas en un contexto que queremos tener un país más integrado,
más inclusivo, donde el Estado reciba una mayor porción, ¿no es cierto?, de las riquezas, pero sin que esto afecte el crecimiento. Si nosotros no crecemos y no retomamos el crecimiento, no vamos a poder resolver los problemas sociales. Respecto del Banco Central, es interesante lo que tú dices. Yo estoy muy de acuerdo en que mi lectura es que la mayoría de los convencionales dicen sí, el Banco Central tiene que ser autónomo al gobierno de turno. Si parte del reclamo nacional es un reclamo por la excesiva centralización en el gobierno. Y uno no quiere que también, además, la política monetaria se la vamos a entregar al gobierno. Yo creo que la experiencia del Banco Central también es buena y la gente dice, no tenemos problema. Hay que discutir su objetivo y me parece muy legítimo. Es de esperar que, como yo lo he dicho, que los objetivos sean consistentes con los instrumentos que tiene. Uno no puede pedir, ¿no es cierto?, al Banco Central, que se preocupe de la vivienda si no tiene instrumentos para eso. Estoy poniendo un ejemplo extremo, pero simplemente para ilustrar. Pero yo creo que es importante que sean objetivos consistentes, que se garantice bien la autonomía, y ahí va a venir la discusión. Yo creo que, mi opinión personal, y yo creo que eso es una evaluación de la conducta del banco, desde que es autónomo, ha sido una institución bastante ejemplar. Sí. No solo porque yo estaba mucho tiempo ahí, pero yo creo que es una institución que incluso cuando ha cometido errores, que nos damos cuenta expuestos, o sea, después decir, mira, se podrían haber hecho mejor las cosas, el banco va mejorando su política. El Banco Central tiene obligación constitucional de ir una vez al año al Congreso. Va 4 veces con los informes de política monetaria, 2 veces con los informes de estabilidad financiera a reportarle al Congreso y al país de la situación financiera y económica del país. O sea, no necesita hacerlo, tiene reuniones de política monetaria programadas, ¿no es cierto?, para no provocar sorpresas ni para vivir las tensiones que de repente pasaban en el pasado, que de repente salían una noche, el Banco Central había bajado la tasa y era como un momento de tensión. Hoy día se está haciendo una cosa bastante, yo diría, más profesional, transparente, técnicamente bien. De manera que yo tengo una buena evaluación y creo que como ha funcionado hay que preservarlo. Si queremos discutir otras cosas, están todos en su legítimo derecho y me parece bien. Y yo esto se lo escuché una vez a una abogada constitucionalista que me tocó en un panel conversando y dije, ojalá pasen rápido el tema de la autonomía del Banco Central, porque así harían una buena señal. La constitucionalista dijo, sí, pero todos los temas se discuten. Y eso yo creo que es bien importante y me quedó bien grabado. Tenemos que discutir todo. Aquí no hay temas tabú. O sea, la gracia de esta convención constituyente es que va a poder discutir todos los temas. Y en la medida que sea una discusión con apertura de mira, buscando acuerdos para construir un país mejor, yo soy bastante optimista. No dejo de tener mis reparos, sí, y no dejo de tener mis inquietudes, todos la tenemos, pero yo creo que hay una posibilidad cierta de que aquí podamos efectivamente construir un país mucho mejor. También existe la posibilidad de que esto se nos enrede y terminemos con algo malo, en cuyo caso los ciudadanos tenemos la opción en el plebiscito de salida. José Gregorio, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas con Mirada Económica. Un abrazo y a cuidarse. Mucho gusto haber conversado contigo, aunque sea a distancia. Ya nos veremos, ya habrá tiempo de verse. Gracias, José. Un abrazo. En esos tiempos, una ventaja que teníamos es que en los comerciales podíamos conversar. Ahora no podemos conversar. Y conversamos de fútbol y otras cosas, pero bueno, por lo menos Colo-Colo va mejor. Y eso es buena noticia para usted. Colo-Colo va mejor y espero que usted sigas corriendo bien. Ya pues, nos vemos. Bueno. José Gregorio, un abrazo. Chao, chao. Chao, mucho gusto. De esta forma vamos cerrando este capítulo de Mirada Económica. Nos puede escribir a través de @Mirada Económica en nuestra cuenta de Twitter. Sigue la sintonía de Canal 24 Horas. Un gran abrazo. Mirada Económica.